Compañeros, hoy vamos a revisar lo que corresponde al sistema de encendido. Así que para lo cual vamos a revisar los principios básicos del funcionamiento, y lo que vamos a hacer es pues simular un chispazo acá con los elementos que tenemos, ¿sí? Entonces, en vehículos a inyección pues generalmente esta señal se produce de una manera más electrónica, ¿sí? Pero de todas maneras el principio de funcionamiento siempre es el mismo. Entonces tenemos nosotros nuestra batería. En nuestra batería pues lo primero que vamos a hacer pues, y como ya sabemos, está colocada o unido a masa, el negativo. Por lo tanto la carrocería, todo el elemento portante, ¿sí?, se convierte en un negativo o en una masa. Entonces luego el positivo, obviamente del positivo vamos a tener nosotros una conexión que va a ir directamente pues a la bobina, ¿sí? Como ya vamos a revisar igual en la teoría, vamos a ver que esta bobina se alimenta o consta de dos arrollamientos, el uno que se va a llamar arrollamiento primario, ¿sí?, y otro arrollamiento secundario, ¿ya? Esto lo vamos a ver más a fondo ya en la parte teórica. Ahora vamos a tratar de realizar la parte práctica, como esto es lo que funciona. Luego del negativo pues lo que tenemos simplemente es un interruptor, ¿sí? O un interruptor o un ruptor, como lo conocen en algunos vehículos a gasolina. Esto no es más que un switch, ¿sí?, que cierra y abre, ¿sí?, cierra y abre el circuito, pues obviamente dependiendo de cómo se lo indique el distribuidor. Ahora, el rotor del distribuidor tiene, en caso de ser un vehículo de 4 cilindros, pues tendrá 4 aletas o 4 lóbulos o 4 levas. ¿Qué es lo que van a hacer? A medida cuando ustedes giran o cuando dan arranque, pues este distribuidor empezará a girar, y en ese giro pues va a abrir y cerrar este interruptor o ruptor o switch, como les había dicho, ¿sí? Esto va a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, de tal manera que en cada abierta y cerrada va a generar una FEM, ¿sí?, es decir, una fuerza electromotriz que va a actuar sobre esta bobina y va a energizar pues a estos arrollamientos, ¿sí? Una vez que este de aquí se abra, ¿sí?, verá, vamos a hacerlo así, en una posición abierto 1 y la otra posición sería cerrado 2, ¿sí? Entonces cuando esto se cierra, cuando está en la posición 2, ¿sí?, lo que va a hacer es alimentar a mi enrollado, ¿sí?, a mi enrollado de la bobina, ¿sí?, lo va a alimentar, es decir, va a haber positivo y va a haber negativo. Si ustedes se dan cuenta, este interruptor, miren, cierra por el negativo y abre y cierra aquí el circuito, ¿ok? Entonces cuando este de aquí está cerrado, ¿sí?, o sea, este lóbulo ya pasó, pues ya esto se energiza, y al momento que viene la siguiente leva, ¿sí?, y abre al interruptor, es decir, lo pone en posición 1, aquí lo que va a haber es una FEM, ¿sí? Esto de aquí es un fenómeno físico, simplemente lo que hace es excitar el enrollamiento principal, ¿sí?, excitarlo y llenarlo de energía o producir una subida de tensión. Ahora, a esta subida de tensión le vamos a colocar por aquí un cablecito, ¿sí?, y lo vamos a sacar hacia un distribuidor, ¿ya? Entonces el distribuidor se va a encargar de repartir el chispazo, ¿sí?, dependiendo del número de cilindros y dependiendo del orden de encendido, pues le va a repartir a las 4 bujías, suponiendo que estamos ahorita con un vehículo de 4 cilindros, ¿no? Sí, entonces en cada una de estas bujías nosotros vamos a tener un chispazo. Ok, listo. Entonces ahora repasemos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Miren, este es un distribuidor, ¿sí?, de un vehículo, me parece este es de un Suzuki, ¿sí? Un momento. Sí, si ustedes ven esto aquí, ¿sí?, este Suzuki o este distribuidor toma el toma el toma el movimiento, ¿sí?, del motor. Entonces lo que hace, esto es simplemente tomar el motor o el giro del motor, ¿sí? Entonces empieza a hacer girar a esta leva, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, tenemos una leva, dos levas y tres levas, por lo tanto es de un Suzuki de 3 cilindros. Este vehículo, este tipo de distribuidor ya tiene una gestión electrónica, ¿sí? Tiene aquí un captador de posición, si ustedes se dan cuenta,
el rato que cada leva, si ven, cada leva que pase por aquí va a captar este sensor y va a enviar una señal, y la señal pues se convertirá en la apertura y cierre del switch del que estábamos hablando, ¿ya? Entonces, a la salida de la chispa, ¿sí? A la salida de la chispa que nos va a entregar la bobina, por ejemplo, la vamos a tener acá, esta se va a ir directamente hacia la tapa del distribuidor, ¿sí? Entonces vamos a suponer que esta entraría aquí. Entonces esta entraría aquí y este distribuidor pues obviamente va a estar ubicado aquí. Entonces según este giro de aquí pues va a estar repartiendo la chispa a cada uno de los cilindros, ¿ya? En este caso, como les había comentado, este es uno de 3 cilindros y esta tapa pues obviamente no es del mismo distribuidor, es de 4 cilindros, pero básicamente son los elementos que funcionan aquí, ¿sí? Olvidaba esto de aquí. Miren, esta tapa de aquí, sí, esta tapa lo que hace es, a lo que va girando, sí, va a estar en contacto con este distribuidor, y a medida que este va girando pues va entregando la chispa a cada uno de los cilindros, ¿sí? Entonces esta de aquí es el encargado de distribuir la chispa a través de estos cuatro terminales que tiene esta tapa de distribuidor, y pues aquí irán los diferentes cables a cada una de sus bujías, ¿ya? Entonces, repasando, el principio de funcionamiento es sencillo. Lo único que tenemos es aquí un arrollamiento secundario que se va a estar alimentando, un arrollamiento primario por el cual va a saltar una FEM o fuerza electromotriz, es decir, va a haber aquí una subida de voltaje, ¿ya? O de intensidad, ¿ya? Y acá tenemos un distribuidor. Esta parte de aquí, este rotorcito, es este de aquí que ya les había indicado, es este, ¿sí? Entonces a medida que este gira, a medida que este está girando, pues lo que está haciendo simplemente es haciendo que este interruptor de aquí, abra y cierre, es decir, pase de 1 a 2, de abierto a cerrado, o de cerrado a abierto, ¿no es cierto? Eso es todo lo que está haciendo, es abriendo y cerrando el circuito, ¿sí? Entonces este interruptor gira y abre y cierra el circuito, y con cada abierta y cerrada de este circuito se va a generar aquí una chispa, ¿no es cierto? Y bueno, esto ya lo dijimos, de aquí entra la tapa del distribuidor y el distribuidor se encarga de repartir la chispa a cada uno de las bujías, ¿cierto? Entonces, obviamente esto está ya sincronizado con el distribuidor y se dará la chispa en el momento exacto de que el pistón esté en punto muerto superior y en compresión, ¿cierto? Entonces ahora vamos a revisar cómo es lo que funciona. Verán, entonces ahora aquí tenemos nosotros una bobina, ¿sí? Me parece de una Toyota, ¿sí? Son encendidos tradicionales, por lo tanto funcionan de esta manera, ¿sí? Lo que tenemos nosotros aquí entonces es, tenemos la fuente de alimentación que nos va a brindar los 12 voltios que haría las veces de la batería, ¿sí? Por el negativo, si nosotros vemos aquí el negativo, estamos tomando este negativo, ¿sí ven? Y lo estamos enviando hacia la bujía, ¿sí? En realidad la bujía lo que hace simplemente es recibir pues la alta tensión y descargarlo a masa, ¿sí? Y la masa de esta bujía pues obviamente está en el cabezote, ¿ya? Luego de esto, nosotros ¿qué hacemos? Alimentamos a la bobina, está alimentada mediante el positivo, ¿sí? Que igual lo tomamos de acá de la fuente, y en vez del ruptor nosotros vamos a hacer las veces del interruptor, abriendo y cerrando el circuito de esta manera, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, simplemente abriendo y cerrando el circuito, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener un salto de chispa. Puedes acercarle. ¿Sí ven? Entonces, no sé si se aprecia, sí se aprecia. Ya, entonces ahí tenemos nosotros un salto de chispa. Y obviamente el salto de chispa, pues obviamente aquí lo que estamos haciendo es tomando directamente del distribuidor, de la bobina, perdón. Pero cada chispazo de estos va a estar dirigido a las diferentes bujías del motor. Pueden ser 4 bujías, como pueden ser 3, como pueden ser 6, ya depende del motor, ¿sí? Pero esto es todo lo que hace. Básicamente este es el principio de funcionamiento
de la chispa, ¿sí? De la chispa de encendido. Tendrán nada más como consideración cuidado al momento de manipular estos elementos ya en el motor, porque un chispazo de estos pues sí les va a doler bastante. Entonces tienen que tener cuidado, trabajar con las medidas de seguridad adecuadas, etcétera, ¿sí? Entonces esto sería básicamente el principio de funcionamiento y vamos a ver los diferentes o demás elementos que el sistema de encendido lleva.